Que el Señor te bendiga. En esta ocasión vamos a compartir la segunda lección acerca de cómo interpretar las Escrituras. Hoy vamos a hablar de la regla de oro de interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. Dios crea al hombre y le revela su voluntad. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Satanás fue el primer intérprete de la palabra de Dios. Él tomó lo que el Señor dijo y lo acomodó como quiso. En otras palabras, tragiversó, torció la palabra del Señor, cambiándole el sentido original. Miremos la palabra del Señor en Génesis, en el capítulo 3, desde el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer conocía la palabra de Dios. Verso 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de sus frutos y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso está en Génesis, en el capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 6. Miremos otro ejemplo. En el lugar donde el pueblo de Israel fue probado y vencido, el Señor salió victorioso. Satanás saca la palabra del contexto y habla al Señor Jesús, pero el Señor le respondió conforme a la voluntad del Padre, es decir, en el sentido original de la palabra de Dios. San Mateo capítulo 4, verso 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En este pasaje, la palabra sí no implica duda, sino una afirmación, y debe ser interpretada como toda vez que o ya que. Irónicamente. El Señor Jesús respondió en el verso 4: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pasaje se encuentra también en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 3. En el versículo 5 y 6 de San Mateo, del capítulo 4, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo.
Y le cita la palabra que se encuentra en el Salmo 91, en el versículo 11 y 12, que dice: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Verso 7, Jesús le dijo: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso también lo encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 16. Verso 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa palabra también la encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 13. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servía. Eso está en el versículo 11. Hay personas que interpretan a la manera de Satanás. Estos son indoctos e inconstantes, como también lo habló el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3, en el versículo 16. Estas personas crean enseñanzas, doctrinas, que no tienen nada que ver con las verdades de Dios, aun cuando toman versículos, textos o pasajes de la Biblia, aislándola del resto de las escrituras y cambiándoles el sentido original. Alguien que saca la palabra de Dios del contexto la convierte en un pretexto. Y una verdad a media es una mentira completa. Al estudiar la palabra de Dios, debemos buscar la interpretación del texto o pasajes difíciles de entender dentro de la misma Biblia. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parecéis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan, capítulo 5, verso 39. Escudriñar viene del griego ereunao, que significa cavar, buscar, investigar con afán hasta encontrar. Esto nos habla del trabajo de los mineros que cavan y revuelven afanosamente la tierra hasta encontrar los metales o las piedras preciosas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová es fiel, que hace sabio a los sencillos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alegra los ojos. Salmo 19, versículos 7 y 8. La palabra de Dios es una palabra confiable y segura, inerrante e infalible. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero estas cosas, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al versículo 21. Cabe señalar que la doctrina de la infalibilidad e inerrancia de la Escritura solo se refiere a los documentos originales. La mayoría de las veces, las malas traducciones, los errores de impresión, los errores ortográficos, son errores humanos evidentes y fáciles de identificar. Sin embargo, lo que los autores bíblicos escribieron originalmente está libre de error.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para concluir esta regla, podemos decir que es necesario dejar que la Biblia se explique, se interprete a sí misma. La Biblia es su propio intérprete. Que el Señor te bendiga. Si te gustó este video, dale like y déjanos tus comentarios.